En el siguiente vídeo les explicaré cómo insertar un vínculo y una tabla en el editor de contenido. Muchos de los recursos y herramientas del aula virtual encontrarán el editor de contenido que nos permite darle formato al texto, vincular, hacer vínculos, e insertar una tabla, imágenes, etc. Veamos algunos ejemplos del aula virtual de editor de contenido. Teniendo la edición activa, como se encuentra en esta aula. Si van a agregar recursos, encontrarán el editor de contenido del aula en una etiqueta. Este sería uno de los ejemplos como recurso. También este mismo editor lo van a encontrar en agregar actividad. Vamos a elegir la tarea. En el apartado de descripción hay un pequeño editor que te permite poner la actividad y poner texto. Y los bloques laterales se insertan o agregan el bloque HTML. En su configuración también aparece el mismo editor. Como ejemplo, vamos a utilizar la herramienta tarea, para insertar un enlace. Ya tenemos configurada una tarea y debemos acceder a su configuración. En el apartado de descripción, donde debe encontrarse el enunciado y las orientaciones de la actividad, hemos puesto dos indicaciones. La primera, que imprima y lea detenidamente la ficha y que se extraigan las ideas principales de ese texto. La idea es vincular la palabra ficha al documento que quiero que los alumnos se descarguen y que puedan leer. Para ello, para insertar ese vínculo, tenemos que seleccionar la palabra y ir al icono de insertar enlace, que se encuentra en la segunda fila de las herramientas de este editor. Accedemos, se abre una pequeña ventana que debemos ir configurando. El primero de los campos es indicar la dirección donde se encuentra este documento. Puede ser una página web o un archivo dentro de nuestro espacio virtual, que es el caso. Para buscar un documento virtual de nuestro espacio virtual, vamos a buscar, accedemos a nuestras carpetas y documentos, localizamos el documento, en este caso este archivo está dentro de la carpeta tema 1 y esta es la ficha que queremos que el alumno se descargue. Lo seleccionamos y se coloca automáticamente aquí la dirección donde se aloja ese archivo. El siguiente apartado es el título. Podemos poner una pequeña descripción de ese vínculo que aparecerá una vez pasemos por el vínculo con el ratón por encima. Vamos a poner ficha. No es un campo obligatorio para cumplimentar. Ya sea un enlace a una página web como un archivo, le vamos a decir que su destino es nueva ventana. Y por último le damos OK, que guardaría los cambios de la configuración de esta ventana. Ya estaría vinculada la palabra ficha. Guardamos cambios, estamos dentro de la herramienta tarea, les recuerdo, y vamos a ver cómo lo vería el alumno para poderse descargar ese documento. Entramos en la tarea, el alumno encontraría el enunciado de la actividad, las orientaciones, y en la primera de las indicaciones va a encontrar el documento, la palabra ficha vinculada al documento. Debe hacer clic sobre ese documento y le da a abrir el documento. Se le abriría al alumno en otra ventana el documento que tiene que trabajar. Este sería el ejemplo de cómo hacer un vínculo en el editor de contenido. El siguiente que vamos a ver, lo siguiente es cómo insertar una tabla. Para ello hemos seleccionado en recursos la composición de una página web, que aquí ya tenemos la actividad configurada. Hemos elegido componer una página web para cuando tengamos que editar mucho contenido, no vamos a utilizar una etiqueta, sino les recomendamos que utilicen otro tipo de recurso, como puede ser componer una página web o una página de texto. Para ello, lo que vamos a hacer para insertar la tabla, vamos a componer una página web. Nos pide poner el nombre. Como en todos los recursos y herramientas del aula, vamos a poner la actividad. En resumen, ponemos una breve descripción en qué consiste esa actividad o lo que se va a encontrar el alumno. Y lo más importante y lo que vamos a hacer con este recurso es insertar una tabla y nos vamos al editor de contenido, que es el mismo como hemos visto en los anteriores ejemplos.
¿Cómo insertar una tabla en este caso? Tenemos que ir en primer lugar al icono de tabla, que también se encuentra en la segunda fila de todas estas herramientas. Aquí, insertar tabla. Insertamos, se abre una pequeña ventana que debemos ir cumplimentando. ¿Qué nos pide? Pues el número de filas, de columnas que necesitamos. Vamos a decirle que necesitamos 2 filas y una sola columna. ¿Vale? Le podemos determinar el ancho de esa tabla. Ahora vamos a dejarlo al 100. La alineación, si queremos centrada, que esté a la derecha, a la izquierda. Vamos a decirle que esté a la derecha. En el borde, el tamaño del borde que quieren de la tabla. En este caso tenemos que indicarles que si ustedes quieren crear una tabla y que no se vea el borde, tendrían que poner en borde 0. Nosotros aquí en ejemplo vamos a poner borde 2 para que se vea. Y el último apartado es el espaciado entre las columnas y la separación si quieren aumentar de tamaño. Una vez que cumplimentamos todos los campos que nos interesan, le damos a OK. Y se crearía la tabla con un borde tamaño 2 y con 2 filas y una sola columna. Aquí pondrían, por ejemplo, el contenido. Vamos a crear una tabla para poner los apartados del tema 1, pondría contenido del tema 1 y en cada una de las filas iríamos añadiendo pues apartado 1 y el nombre que le corresponda. También podrían poner un texto extenso. Si quisieran manipular esta tabla y añadir una fila o eliminar o añadir una columna, tendrían que ir al icono de agrandar el editor, se encuentra en último lugar de la segunda fila del editor de texto, agrandan el editor, se abre una ventana que en la última fila, que aparece una fila nueva, están todas las herramientas de la propiedad de la tabla, donde ustedes podrían insertar una fila, eliminarla, una columna, estarían todas las opciones que me permiten manipular esa tabla. Una vez que yo añado una fila para poner el apartado 2, bien, termino ya de configurar, de crear la tabla, tengo que volverle a dar al icono de agrandar editor para que lo cierre y se vuelva a la posición normal. Nunca cerrar esta ventana porque perderían los cambios. Hay que volver a darle a la flechita para minimizar el editor, vuelve al editor a la posición normal y guardamos cambios. Y lo que hemos utilizado es el recurso composición de una página web para insertar una tabla. Si entramos en este recurso, se abre una nueva ventana donde aparecería la tabla con los diferentes apartados de contenido del tema 1. Veamos otro ejemplo que ya está hecho, que es parecido a este, que es el de composición. Entramos en esta actividad y aquí aparecería la tabla con el contenido. Pues así sería cómo insertar un enlace y una tabla en el aula virtual. Para finalizar vamos a repasar los pasos más importantes que deben tener en cuenta a la hora de insertar un vínculo y una tabla. En primer lugar, como insertar un enlace, les recuerdo que tienen que escribir y seleccionar el texto. Una vez que escriben y seleccionan el texto, le dan a seleccionar insertar enlace y cumplimentan la siguiente ventana señalando la dirección URL, el título, el destino y para guardar cambios, OK. Para insertar una tabla, deben seleccionar el icono de insertar tabla, cumplimentar la ventanita de tabla indicando fila, columna, el ancho, el tamaño del borde, etc. Guardar, dándole a OK. Y les recuerdo que si quieren modificar posteriormente esa tabla, tendrán que ir al icono de agrandar editor para que aparezca la fila de todas las herramientas para que puedan manipular esa tabla. Así es como se insertaría un vínculo y una tabla en el aula virtual.